Alabado sea Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Bendito Dios. Vamos entonces a la palabra de Dios con este tema preparado hoy domingo, para bendecir a los hermanos, a los amigos que van a estar meditando con nosotros esta palabra. El tema de hoy, mis queridos hermanos, es oír para obedecer y obedecer para servir. Qué bonita palabra Dios nos regala. Oír para obedecer y obedecer ¿para qué? Para servir. Amén. Porque si no se oye, no se puede obedecer. Y si no se obedece, pues no se puede servir. Entonces vamos a la palabra de Dios tomada, gloria a Dios, del libro de Deuteronomio. Busquen en su Biblia Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 8. Alabado sea Dios. Saludamos a los hermanos que se están conectando. Dios le bendiga allá en su casa, Dios le guarde. Estaremos orando por ustedes. Hemos estado en esta mañana de ayuno, de alabanza. Hoy que les quedamos debiendo a ustedes la alabanza, pero hemos terminado un buen tiempo de alabanza, nos hemos gozado. Al final volvemos a cantar un poquito para el Señor, porque usted diga: oiga, pastor, el culto tuvo hoy como seco. Los secos estamos nosotros de la garganta. Vamos entonces a leer la palabra tomada del libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 8. Dice la palabra, y leo bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Oye, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarás, bendito Dios, y estará como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bendito sea Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para que sea el Espíritu Santo en esta mañana guiándonos a través de esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana una vez más te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor, porque viva es tu palabra, poderosa, bendito Dios, para enseñar, para rearguir, para exhortar, para fundamentar, Señor. Yo te ruego en esta mañana, habla a mi corazón, háblanos en esta mañana, habla a nuestros hermanos presentes, Señor, y también a los que en esta hora, bendito Dios, se pueden conectar. Dios les bendiga grandemente allá en sus corazones. Bueno, tomamos asiento, por favor. Y vamos a repetir el lema de esta palabra. Diga conmigo: gloria al Señor. Oír para obedecer. A ver, no oír. Oír para obedecer. Y obedecer para servir. Amén. Mis queridos hermanos, hay algo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Hermanos, Dios quiere que usted, Dios quiere que yo, Dios quiere que el ser humano, que los hombres le den oído a su palabra. Amén. Porque a medida que ha ido pasando el tiempo, el hombre se ha ido apartando de la presencia de Dios. Ha dejado la palabra de Dios y los consejos de Dios, los mandamientos de Dios a un lado. Pero aquí dice el Señor, trayendo esta palabra para el pueblo de Israel, le dice: oye. ¿Qué dice? Oye. Hermanos, en esta mañana el Señor nos está diciendo a nosotros: pueblo mío, oye mi palabra. Amén. Y Dios quiere que oigamos con atención su palabra. Porque muchas veces, hermanos, al hombre se le olvida que es Dios
el que tiene que hablar, el que tiene que rearguir, el que tiene que enseñar. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos tomamos ese lugar y empezamos a darle, mis queridos hermanos, una interpretación diferente a la palabra de Dios. Pero Dios quiere que no sea a tu manera, a la manera tuya, ni a la manera mía. Dios quiere que sea a la manera de Dios. Y Dios quiere que nosotros prestemos oído. ¿Por qué, hermano? Porque Dios a través de la palabra nos aconseja. Él nos habla, nos exhorta. Muchas veces nos reprende a través de la palabra. Pero a través de la palabra Dios nos enseña, hermano. Y nos da, gloria a Dios, esa capacidad para que usted y yo podamos, gloria a Dios, tener una vida fructífera aquí en la tierra. Porque para eso Dios dejó la palabra, para que los hombres se guíen a través de la palabra. Amén. Pero ha ido pasando el tiempo y el hombre se va apartando de los caminos de Dios. Va dejando a un lado el consejo de Dios. Por eso hoy vemos cómo el hombre se ha ido pervirtiendo. Hoy podemos comprobar cómo las leyes de los estados, cómo las leyes naturales y jurídicas se han ido pervirtiendo. Si nosotros miramos la naturaleza del hombre, el hombre ha ido pervirtiendo su propia naturaleza. Por eso el hombre ya puede tomar decisiones si quiere ser hombre o quiere ser mujer. ¿Sabe por qué? Porque a él se le olvidó que hay un Dios en el cielo. A él se le olvidó que Dios dejó una palabra, que dejó unos mandamientos, que Dios dejó unas reglas, unos fundamentos, la cual nosotros debemos de vivir en ellos, debemos de meditar en ellos. Y por eso dice aquí: oye Israel, oye Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Amén. Gloria a Dios. Dios, amados hermanos, no hay tantos. Pero el hombre se ha ido permitiendo, se ha ido, hermanos, adorando a dioses ajenos, se ha ido a servirle a dioses ajenos. Ha entrado en el paganismo, ha entrado en la idolatría, ha entrado en todas estas cosas. Y el hombre, mis queridos hermanos, ha ignorado la palabra de Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque no le da valor a la palabra de Dios. Y las personas, nosotros los seres humanos, necesitamos aprender de la palabra de Dios. Usted como cristiano y yo como cristiano debemos de venir a la iglesia con las ganas de aprender la palabra de Dios, no con las ganas de escuchar al pastor, porque el pastor es un elemento, es un medio, hermanos, que Dios coloca para que pueda Dios manifestarse a ustedes. Amén. Pero si el pastor o el instrumento que Dios ha colocado no está haciendo la voluntad de Dios, sino que está haciendo la voluntad de Él, mis queridos hermanos, entonces la iglesia no está siendo fundamentada. Por eso es importante que usted como creyente, como cristiano, allá en su casa, acá dentro de la iglesia, usted pueda meditar, pueda leer, acompañando al lector. Usted pueda comprobar con su Biblia, usted pueda comprobar con la palabra que usted tiene en sus manos si lo que el pastor está diciendo es lo que Dios dice, es lo que Dios manda, es lo que Dios enseña, o es lo que él se está inventando. Diga gloria a Dios. Dios quiere que nosotros, hermanos, no nos quedemos a medias. Por eso es bonito que el creyente tenga que su Biblia, la pueda meditar, la pueda leer junto. Gloria a Dios. Dice aquí: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón. Qué bonita palabra. Amarás al Señor tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón. Aquí Dios no nos pide, hermanos, no nos pide lo material, no nos pide lo financiero, no nos pide esto, no nos pide esto. Dios pide que nosotros lo amemos. ¿Y qué es amar a Dios, hermano? Amar a Dios es estar dispuesto a hacer su voluntad, es estar dispuesto a oír su palabra, a oír su voz, a oír su enseñanza. Dios se agrada cuando los hijos o las hijas le obedecen, así como usted es papá, como usted es mamá y le gusta que su hijo le preste atención, que cuando usted le esté hablando su hijo lo escuche. Dios también se agrada cuando su pueblo le presta atención, lo oye. ¿Sabe por qué? Porque los consejos de Dios están dados para que el hombre pueda tener una vida saludable, una vida fructífera, pueda tener una vida ordenada sobre la tierra. ¿Por qué los hombres andan descabellados? ¿Por qué los hombres andan pervertidos, mis queridos hermanos? Porque están dando a su corazón, están dando a su mente cosas que no agradan a Dios, pero no están poniendo la palabra de Dios en sus vidas. Por eso ellos dicen creer en Dios,
Ellos dicen creer a Dios, pero no aman a Dios, no respetan a Dios, no respetan su palabra. Ellos dicen que aman a Dios, pero en su corazón, hermano, no hay lugar para Dios, porque su corazón está corrompido por la maldad, por el pecado, está corrompido por todas aquellas cosas que han aprendido durante los tiempos, porque han dejado a Dios a un lado. Y muchas veces quieren o queremos ir a buscar a Dios cuando estamos pasando las verdes y las maduras, pero Dios quiere que usted ame a Dios de corazón. Esto requiere en todo tiempo, mi querido hermano. Cuando Dios te da para comer, cuando Dios te da para beber, y cuando estás pasando prueba, cuando estás pasando en bendición, usted tiene, yo tengo que adorar, yo tengo que amar a Dios, tengo que servir a Dios de corazón. Amén. Porque Dios nos ama, hermanos. Dios tiene un amor incondicional con nosotros. Hermanos, nosotros no merecíamos absolutamente nada. Nosotros somos pecadores, hermanos. Pero un día, por el amor tan grande que Dios tiene por usted y tiene por mí, envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama de corazón. Dios nos ama, hermanos. Dios no quiere que ninguna alma perezca. Pero muchas veces nosotros perecemos por falta de conocimiento. ¿Por qué falta de conocimiento, pastor? Porque no se aplica la palabra en nuestra vida. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios, dice, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todas sus fuerzas, debemos de amar a Dios, debemos de entregarle a Dios, mis queridos hermanos, la mejor adoración, la mejor alabanza. Debemos de darle a Dios, amados hermanos, la gloria, la honra. Debemos de darle a Dios el respeto que Él merece. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el dueño, el creador de todas las cosas. Por su gran misericordia usted puede estar en esta mañana aquí escuchando esta palabra. Se pudo haber gozado en las alabanzas, está aquí con vida. Aunque usted diga, pastor, me duele por ahí un piececito, pero a pesar de todo, usted tiene un privilegio grande en esta mañana de adorar a Dios, de exaltarlo, de decirle, Señor, yo quiero amarlo de corazón. Señor, yo quiero darte a ti lo mejor, la mejor ofrenda de alabanza. Yo quiero, Señor, obedecerte. Dios quiere oír de nosotros en esta mañana que estamos aquí presentes para darle a Dios lo mejor. Diga gloria a Dios. Dice la palabra entonces, ¿cómo debemos de amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Diga gloria a Dios. Pastor, no voy al culto porque estoy cansado. Pero si alguno le dijera, vámonos ahorita para el río Suli a un paseo, hay comida, hay sancocho, yo estoy seguro que seguramente se levantaría y botaría la pereza que tiene, ¿verdad? Y arrancaría y preguntaría, ¿y a qué hora nos vamos? ¿Cuánto más a Dios, que es el creador de todas las cosas? ¿Cuánto no más a Dios, que es el que guarda nuestra familia? ¿Cuánto no más a Dios es el que nos sustenta, el que nos da salud cuando estamos enfermos, el que viene en rescate de nuestra alma cuando estamos perdidos, muertos en delitos y en pecados? Y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermano, Dios quiere que la palabra que Él te habla, que Él te permite leer, te permite escudriñar, esta palabra esté en su corazón. Gloria a Dios. Dios quiere que usted tenga una vida de bendición, de que usted como esposa pueda ser feliz, que usted como esposo pueda ser feliz, que usted como hijo pueda ser una bendición. Pero para que esto acontezca, para que esto suceda en el ser humano, nosotros debemos de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra de Dios, hermanos, son los consejos vivos y eficaces. Cuando un hombre toma la palabra de Dios y la lleva a su corazón, entonces respeta a su esposa, respeta a su esposo, respeta a sus hijos, respeta al prójimo, respeta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no quiere desagradar a Dios. Esa persona quiere darle a Dios todo su ser. Él quiere transmitir lo que Dios le da, porque Dios es un ser maravillosamente bueno. Diga gloria a Dios. Dios es un ser maravillosamente bueno. Dice la palabra, nuevas son la misericordia de Dios cada mañana.
Gloria a Dios. Ayer en el día hacía un fuerte sol, anoche cayó una rica lluvia. Y aquí estamos, mis queridos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque solo a Dios le place que usted esté aquí. Porque Dios te ama, hermano. Y Dios te ama sin fingir nada. Dios te ama con sinceridad. Pero Dios quiere que esa palabra esté, ¿dónde? En su corazón. Diga conmigo, en mi corazón. Aleluya. Dice, y la repetirás a tus hijos. Debemos de repetir esa palabra, entregarle esa palabra a nuestros hijos, recordarles que hay un Dios en el cielo y que ese Dios los ama a ellos, nos ama a nosotros, pero que un día también ese Dios va a pedir cuenta por las cosas mal hechas. Amén. Que vamos a tener ¿qué? Un juicio. Entonces, mis queridos hermanos, Dios quiere que no solamente usted la reciba y la lleve a su corazón. Dios quiere que también la entregue, la transmita, se la des a sus hijos, a sus seres queridos. Diga gloria a Dios. Dice aquí, hablarás de ella estando en tu casa. O sea, meditarás en la palabra. Meditaremos en la palabra. Amén. Le dirá al esposo, qué palabra tan bonita Dios nos dio en la mañana. Y la esposa dice, pero no más me gustó la alabanza. Pero en eso estamos, hermano, estamos meditando. Por lo menos no está allí la esposa peleando con el esposo, no, están meditando la palabra, la alabanza, la enseñanza que Dios nos trae. Dice, hablarás de ella en su casa. ¿Cuántas veces nos podemos hablar del vecino, verdad? Pero no hablamos de la palabra de Dios que nos edifica, que nos bendice. No hablamos de la palabra de Dios que nos ayuda, que nos aclara la mente. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos, mis queridos hermanos, a vivir para Él. Y viviendo en la palabra, bendito Dios. Dice, hablarás estando en su casa, andando por el camino. Si encuentras con un amigo, vas con un compañero, háblele de la palabra de Dios. Acuérdese de esa palabra de Dios. Recuérdese cuando usted no conocía al Señor, cuando estabas enfermo, cuando estabas perdido en los vicios, cuando eras un sinvergüenza, cuando eras un vagabundo sin freno. Pero un día el Señor te alcanzó por su misericordia. Háblele a esa persona que usted seguramente no la conoce, que testifíquele de ese poder de Dios, porque seguramente esa persona que va ahí con usted va angustiada, va enferma, va desesperada, seguramente va con usted porque es el único alivio que encuentra, pero seguramente estaría pensando en conseguir una cuerda y colgarse o tirarse de un puente. Pero nosotros debemos de aprovechar ese momentico para decirle, Cristo te ama, el Señor es grande, el Señor es misericordioso, Dios dio su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario. Aleluya, bendito Dios. Mira, mis queridos hermanos, que si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, ¿sabes? Cuando termine el camino, cuando ya se vaya a despedir de esa persona le va a decir gracias. Gracias, varón de Dios. Gracias, mujer de Dios. ¿Sabe cuál era mi pensamiento hoy? Le va a preguntar, no. Mi pensamiento era quitarme la vida, pero a través de esa palabra que usted me acabó de entregar, que me acabó de dar, hoy tomo una decisión. Ya no me voy a quitar la vida, me voy a entregar a la vida, a los pies de Cristo, porque quiero cambiar. Porque ese Cristo que te cambió a ti, te sanó a ti, te liberó a ti, cambió tu familia, transformó tu familia, ese Cristo también va a transformar la mía. Ya no me voy a quitar la vida, ahora merezco vivir, ahora sé que vivir es grande y hermoso para Dios. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted pone por obra la palabra de Dios, le prestó atención a la palabra en el culto y dijo, voy a aprender, voy a poner por obra, voy a hacer lo que la palabra de Dios hoy me mandó. Voy a ir en la buceta y si se me siento enfermo, le voy a decir, el Señor te sana y voy a orar por ti para que te sane. Gloria a Dios. Y cuando te bajes de esa buceta, téngalo por seguro, que segura que aquella persona le va a decir, gracias, varón, gracias, mujer de Dios, ahora siento que mi enfermedad ya no está en mí. Pero saben, mis queridos hermanos, no debemos de olvidar esto. Obedecer, oye, oír para obedecer y obedecer para servir. ¿Por qué la gente no obedece? Que no oyen la palabra de Dios. ¿Por qué la gente, hermanos, no sirven? ¿Por qué no obedecen?
Es imposible que una persona quiera servir cuando no obedece, pero también es imposible que una persona quiera obedecer cuando no oye. Pero cuando la persona oye, aprende, se capacita, se prepara, se ilustra, diga gloria a Dios. Entonces cuando aprende, mis queridos hermanos, cuando oye, gloria a Dios, sabe que esa palabra es para obedecerla, y cuando la obedece, entonces la pone a servicio. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no se va a quedar con esa tonelada de palabra ahí dentro. Usted dice: yo fui llamado para testificar al mundo de que Cristo vive. Diga gloria a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Dice: al acostarte, cuando te levantes, dice, la atarás como una señal a tu mano. Gloria a Dios. Estará como frontales en medio de tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Bonito, ¿no? Cuando uno llega a alguna casa y uno ve ahí un letrero que dice: Cristo vive. En algunas casas hay una calcomanía, dice: no traiga machete, porque ¿cómo es que? No traiga machete, aquí le damos. No, dicen algunas calcomanías. Pero qué bonito es encontrarse con una que dice: Jehová lo puede todo. O qué bonito es encontrarme con una calcomanía al frente de la casa que diga: Jehová es mi pastor. ¿Sabe por qué? Porque las estamos escribiendo. Hay gente que coloca en el perfil del WhatsApp, coloca un texto bíblico, coloca algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque siente amor, siente pasión por las cosas de Dios. El pueblo de Dios debe de sentir pasión por las cosas de Dios, debe de sentir anhelo, alegría, gozo. Una persona no debe de sentir tristeza ni sentirse amargada porque es cristiana, ni preocupada, ni mucho menos. Hermanos, nosotros somos príncipes, somos sacerdotes y reyes, hermanos, pero debemos de tomar la palabra. Gloria a Dios. Miren, hermanos, en los tiempos del sacerdote Elí, allá en 1 Samuel 3:10, versículos antes, dice la palabra que en los tiempos del sacerdote Elí, Samuel estaba allí. ¿A dónde? En el templo. Samuel se quedaba allí en el templo. Recuerde que Samuel era el hijo de Ana, aquella mujer que no podía tener hijos, que hizo un voto a Jehová, y Jehová le respondió, y ella cumplió ese voto. Dijo que cuando le llegara ahí su hijo lo pondría ¿qué? Al servicio, y así lo hizo. Y dice que la palabra que entonces Samuel estaba allí durmiendo, allí en el templo. Dice que la lámpara, mis queridos hermanos, ya estaba a punto de apagarse. ¿Para qué son las lámparas? ¿Para qué? Para alumbrar, para transmitir luz. Pero dice la palabra que la lámpara ya estaba a punto de apagarse, y que en aquellos días escaseaba la palabra. Diga gloria a Dios. Mis queridos hermanos, dice la palabra que Dios tuvo que llamar a un jovencito llamado Samuel. Y mira lo que dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo: Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Diga gloria a Dios. Mis queridos hermanos, muchas veces para aprender, para poder obedecer, debemos de aprender a oír la voz de Dios. ¿Por qué voy a explicar esto? Porque hay gente que muchas veces, mis queridos hermanos, no vive para Dios. Hay gente que no vive para Dios su vida, para Dios en obediencia. Hay gente que no se consagra, no se santifica para Dios. Sin embargo, viven diciendo: es que Dios me dijo, es que Dios me habló. Y salen corriendo a la primera voz que escuchan. Sálvese de la iglesia, porque ahí donde usted está no puede servir. Pero no piden, hermanos, dirección, no piden confirmación, hermanos, no piden revelación.
Y muchas veces el diablo los saca de la presencia de Dios, haciéndoles creer que Dios. Dice la palabra, ¿cuántas veces le habló entonces Dios a Samuel? ¿Cuántas veces? Cuando Elí le dijo a Samuel, dile, habla, que tu siervo escucha, ya Dios le había hablado 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces le habló? 4 veces. 4 veces. Hay que aprender a discernir y hay que pedir confirmación cuando es la voz de Dios. Hay que aprender a distinguir, a conocer la voz de Dios. No todo el tiempo es Dios, no todo el tiempo es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que debemos de pedirle a Dios discernimiento de ¿qué? De espíritu, mi querido hermano, porque a veces vienen los demonios y nos hacen oír y nos hacen creer que está de parte de Dios. Pero mis queridos hermanos, Dios confirma su llamado. Dios revela su llamado. Dice la palabra que aún Gedeón, aquel día cuando se le apareció el ángel, le dijo, Jehová está con usted, no tenga miedo. Dice la palabra que Gedeón pidió confirmación. Gedeón no comió, no pasó entero. Él no salió corriendo y una vez dice, él pidió confirmación. Y dice que esa confirmación la pidió 2 veces, mis queridos hermanos. ¿Sabe qué hace un hombre que conoce la voz de Dios? ¿Sabe qué hace una mujer que conoce la voz de Dios? Le pide a Dios confirmación, le pide a Dios que le revele, le pide a Dios que a través de la palabra, a través de otra persona, ese mensaje se vuelva a repetir. Pero no hay que salir corriendo a la primera voz. Por eso hay gente a veces en el evangelio fracasada. ¿Sabe por qué? Porque reciben una palabra, es que Dios te va a levantar y te va a llevar a las naciones. Y resulta que no era Dios el que lo estaba llamando, sino era la carne, era el hombre que le estaba haciendo sentir eso. Entonces esa persona cuando se pasa el tiempo y no hay ningún propósito que se haya cumplido en él, esa persona se desinfla y se va al mundo. ¿Sabe por qué? Porque no aprendió nunca a esperar en el tiempo de Dios. El hombre y la mujer de Dios, oye, no solamente aprende a oír, no solamente aprende a discernir, no solamente, mis queridos hermanos, tiene cuidado de lo que oye, sino sabe esperar en el tiempo de Dios. Es muy importante esto, lo que estoy hablando. Hay gente que se desespera y dice, pastor, yo llevo 5 años en la iglesia y nunca me ponen a servir. Y yo le diría, ¿te estás preparando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás metido con Dios de frente? No, pastor. Entonces yo le invitaría para que aprenda ese tiempo que no ha pasado todavía nada, que no ha acontecido todavía nada, lo emprenda. Dice la palabra, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. ¿Saben, mis queridos hermanos? Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Amén. Pero hay gente por ahí dando vueltas como ovejas sin pastor, por ahí dando vueltas con mensajes huecos, diciendo que Dios la llamó, diciendo que Dios lo llamó, y usted lo ve y ni siquiera tiene el resplandor de Dios en su rostro, ni siquiera, hermanos, ni siquiera tiene un comportamiento, un porte como un siervo o una sierva de Dios. El diablo los saca a veces de la presencia de Dios porque les hace creer que es Dios. Y yo quiero dejar en claro en esta mañana, amados hermanos, hay que aprender a oír y a tener discernimiento de lo que oímos, de lo que escuchamos. No todas las veces. Óyese bien, tenga cuidado. Hay que aprender a oír. Cuando Dios te habla, hermanos, ¿sabes?
Cuando Dios te habla, Dios te hace temblar. Si es posible, Dios te derriba. Y Dios te vuelve a confirmar. Dios se le vuelve a aparecer. Y cuando esto ya es confirmado, entonces, hermanos, usted puede darse por un hecho de que Dios le está hablando. Hay gente que tiene un sueño, dice: ay, pastor, Dios me habló de un sueño. Sí, que Dios me va a llevar a las naciones, pero nunca Dios le dice que tiene que inventar su vida. Nunca Dios le dice que tiene que sacar el pecado. Nunca Dios le dice que tiene que dejar de ser desobedientes. Ahora, ¿cree usted que Dios lo primero que hace no es acaso sacar de nuestra vida lo que no agrada a Él? Claro que sí. Si alguien se siente llamado por Dios, es cuando Dios lo exhorta, cuando Dios lo reprende a través de la palabra, cuando Dios lo encara por su pecado, y cuando le dice: cuando te sueltes de todo esto, entonces te voy a transportar y te voy a hacer en una gran bendición. Ahí usted puede decir: Dios me habló, me voy de la iglesia, pastor, porque hoy Dios me habló. Usted verá si se va. Pero si Dios le habló, es porque Dios te ama, y Dios te habla a través de la palabra. Dios te corrige a través de la palabra. Dios te enseña a través de la palabra. Dios te edifica a través de la palabra. Hombre y mujer de Dios que me oye, si no hay palabra de Dios, estamos, hermanos, comiendo pasto seco. Y el pasto seco es estamo, que no produce cambio absoluto en nuestra vida. Pero la palabra de Dios lo produce. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Diga gloria a Dios. Si ese aplauso es para Cristo, dáselo con mucha alegría. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí otra vez Dios se dirige a su pueblo de Israel y le dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Aquí no dice la voz de Moisés, aquí no dice la voz del pastor Alirio, aquí no dice la voz de determinado pastor, aquí dice la voz de Jehová tu Dios. Si pusiere por obra y guardare los mandamientos y guardare los estatutos y los decretos que te he mandado hoy, también Jehová vendrá y te exaltará. ¿Sabe qué significa la palabra exaltar? Mostrarte, como hizo Dios con José allá en Egipto, como Dios hizo con Daniel allá en el foso de los leones, como Dios hizo con aquellos 3 varones que fueron echados al horno de fuego. Amén. Dios los exaltó. ¿Sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque Dios los mostró. Dios mostró a esos hombres, a esas mujeres, porque eran de Dios, porque Él los guardaba, porque Él los bendecía. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con ellos. Amén. Entonces debemos de entender, mis queridos hermanos, gloria a Dios. Y aún dice en el versículo siguiente: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hay gente que primero quiere la bendición y después queremos obedecer a Dios. Primero queremos que Dios nos bendiga, y si Dios nos bendice, seguimos viniendo a la iglesia, ¿no? Si Dios nos bendice, entonces seguimos buscando a Dios, nos preparamos. Mi querido hermano, nuestro deber y nuestra intención, nuestro anhelo en el corazón es este: quiero oír la voz de Dios. Quiero entregar mi vida al Señor. Quiero poner por obra su palabra. Porque después de esto, ¿qué viene? La exaltación. Dios se siente orgulloso. ¿Amén? Por eso Dios ha peleado por ti. Ahí ha peleado. ¿Sabes? Cuando tenemos un corazón para Dios, Dios lo conoce, y a través de su palabra Él lo purifica y lo limpia. ¿Ven? La Biblia dice que José tuvo que pasar un proceso, pero Dios lo guardó. A la final lo exaltó. Diga gloria a Dios. Dice la palabra que David
era un jovencito que cuidaba ovejas. Nunca había usado una espada. No sabía qué era ponerse una armadura. Pero David era un jovencito en cuyo corazón vivía y permanecía la presencia de Dios. Pienso yo que David, como hijo, obedecía a su papá, obedecía a su mamá, amaba a sus padres, nunca le sacaba canas, sino siempre, sí Señor, como usted diga, como dice la hermana Minta, como usted diga, pastor, amén. Pero siempre David, hermanos, gloria a Dios, dice la palabra que el corazón de David era como el corazón de Dios, era lleno de humildad, amén. Era un corazón noble, era un corazón servicial. Y por eso cuando David estaba allí llevando alimento a sus hermanos y vio aquel gigante que se había levantado contra el pueblo de Israel, David se llenó de coraje, hermanos, porque el Espíritu de Jehová que estaba sobre David, hermanos, inmediatamente lo preparó, lo revistió de poder, hermanos, de autoridad. Y por eso David pudo vencer al Goliat. ¿Cuántos Goliat tenemos de frente para vencer? Pero ¿sabe a veces por qué no los podemos vencer? Porque somos orgullosos, activos. Muchas veces no queremos oír la voz de Dios. No queremos ni siquiera obedecer a nuestros padres, ¿no? Pero qué bonito es cuando usted deja que Dios se glorifique. ¿Sabe qué dijo David? Si he matado al león, he matado al oso, estado conmigo, este miserable no es más que uno de ellos. Lo venceré, para que aprendas a saber que el Dios de los escuadrones de Israel vive para siempre. ¿Sabes? David estaba ahí exaltando, dijo, y te voy a vencer para que aprendas a respetar. Es cuando usted tiene conocimiento de que sirves a un Dios vivo. Cuando usted es la bruja de manera, usted diga, yo tengo uno que me guarda, yo tengo a uno que me protege, yo tengo a uno que me cuida, yo tengo a uno que es más poderoso. Bien, denle un aplauso al Espíritu Santo. Recuerden, ¿cómo es el lema? Ya se les olvidó. Gloria a Dios. Obedecer, ¿sí? No. Oír para obedecer, y obedecer ¿para qué? Para servir. Qué bonito, ¿no? Gloria a Dios. Cuando Dios te hable, procura oírle a tiempo. No lo ignores. ¿Alguna vez Dios nos ha hablado? Muchas veces lo hemos ignorado. ¿Será que sí? Sí. Muchas veces Dios nos ha hablado y muchas veces lo hemos ignorado. Ahora hago una pregunta. ¿Para qué nos habla Dios? ¿O para qué quiere Dios que le prestemos atención? Para bendecirnos, para ayudarnos a salir del encierro que tenemos. Mire qué bonito. Esta mañana, a pesar de todo, mire, estoy levantado de las 3 de la tarde, ¿no? Y a pesar de todo, pues, me verán ustedes la cara de almohada que tengo para irme a dormir. Pero ¿sabe? Amén. Tengo que ser un fiel testigo de esto. Hace tiempo, un pastor amigo me decía, Pastor Alirio, ¿usted cómo hace para todo esto? Inclusive, amigo, ¿cómo hace usted para hacer tantas cosas al mismo tiempo? Yo le digo, yo no, Dios. Dios es el que las hace. Cuando tú le quieres servir a Dios, cuando tú le quieres obedecer, cuando tú quieres estar en Dios, cuando tú quieres caminar en Dios, cuando tú quieres oír a Dios, Dios lo hace todo por ti. Es verdad que nosotros flaqueamos y ¿qué? Y caemos. Pero Dios está ahí ¿para qué? Para levantarnos. Denle un aplauso al Señor. Dice Proverbios 1:24: por cuanto te llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien
la atendiese. Proverbios 1:24. Vuelvo a leer. Por cuanto, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Qué dice el Señor? Desechaste todo mi consejo. ¿Qué dice la palabra? Gloria al Señor. Por cuanto te llamé, ¿qué? No prestaste atención, no quisiste oír. Extendí mi mano, pero no hubo quien. Absolutamente. Mira, hermanos, por eso muchas veces la tierra es ¿qué? Removida. Por eso vienen los apretones, por eso vienen las plagas, por eso vienen los castigos, los terremotos, los maremotos, por eso vienen las guerras. Porque cuando Dios está hablando, todo el mundo está entretenido, ¿sí? Los estadios se llenan para ir a un partido de fútbol, para ver la Liga Premier, para ver la Liga de Europa, para ver los partidos de las selecciones, y la gente gasta millones y millones y millones en eso. Pero si se trata de la palabra de Dios, la entrada a un estadio para ir a oír la palabra de Dios es gratuita. Y ni aún así la gente se acerca para oír, para escuchar, para presenciar, para adorar, glorificar al dueño de todas las cosas. Amén. Muchas veces, a veces la gente se le olvida que el dador de la vida de ese jugador de fútbol es Dios, que el dueño de ese estadio es Dios. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Ahora no me quiero meter con usted porque a usted le gusta el fútbol, no es eso. Gloria a Dios. A ver, mis queridos hermanos, ay, cómo están de atentos, ¿no? ¿Y por oír qué? Eso, Romanos 7. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted como pueblo de Dios quiere tener fe? Oiga la palabra de Dios, escudriñala, léala. Hoy en día no hay excusa, porque hoy los teléfonos móviles, las tablets, los computadores, se les puede descargar la aplicación. Pastores, que la Biblia cuesta 100,000 pesos. Descárguela gratuitamente en su teléfono celular y ahí la puede leer, la puede compartir cuantas veces quiera. Es que yo quiero mejor como sentarme a oírla, entonces búsquela en audio y ahí le va a poner. No, que quiero oír toda la historia de Job, pues ponga la historia de Job y ahí se la van a traer toda en audio, la vas a oír. Pero hoy no hay excusa, mi querido hermano. Es que yo no sé leer. No hay excusa porque ya está la Biblia en audio. Usted busca ahí por el Google, quiero que me traiga el audio de Moisés cuando estaba allí en el monte Sinaí. Se lo trae. Y ahí pasa todo el relato de la palabra de Dios. Entonces, ¿la fe viene por dónde? Por oír, pero el oír la palabra de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Ahora, dice aquí, hay algo bonito. El que es de Dios, ¿quién? El que es de Dios, palabra de Dios. Por eso usted está aquí. Amén, gloria a Dios. ¿A dónde lo dice? Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oíste, por eso no las oíste vosotros, por eso no lo oíste vosotros, porque no sois de Dios. Por esto no las oís vosotros, porque vosotros no sois. ¿A quién le estaba diciendo Jesús esto? Aquellos que estaban remetiendo contra él. ¿Ven? Porque el Señor les estaba enseñando la palabra de Dios. Pero dice la palabra que no lo querían oír. ¿Por qué? Porque no eran de Dios. Ahora, el hombre y la mujer que es de Dios, palabra de Dios, oye. Mis queridos hermanos, recuerden estos 3 pasos. Hay que oír, primero. Segundo, hay que obedecer. Y tercero, hay que servir. No se puede servir
si no se obedece. Y no se puede obedecer si usted no conoce, no oye, no aprendió, no sabe la palabra de Dios. Pero si en ustedes están estas tres cosas, entonces a trabajar. Amén. A trabajar. Aquí Dios no está llamando en esta mañana a apóstoles ni profetas, no. Dios solamente está llamando gente que quiere disponerse para Dios. Allá, usted es su trabajo. Usted puede compartir la palabra de Dios. Algunos se enferman y usted dice, mira, yo voy a orar por ti. Y Dios te usa y el enfermo se sana. Al otro día, uy, qué fe tan grande la de esa muchacha. Se enfermó otro compañero. Se vas a convertir en médico allá en su trabajo, ¿verdad? Vas a empezar a orar. Gloria a Dios. Dios te va a empezar a respaldar. Alabado sea Dios. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Dios va a empezar a respaldar a esas personas que están dispuestas a oír, a escuchar, a aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios trae bendiciones. Cuando yo acepté a Cristo hace 24 años, yo me siento feliz de servir a Dios. Me he sentido cansado para otras cosas, menos para servir a Dios. Vigilias, cultos, alabanza, todo lo que Dios me ponga a hacer. ¿Ven? Barrer, trapear. Para mí, las cosas de Dios es algo que me agrada, es algo que, no sé cómo describirlas, es algo que anhela mi corazón. Amados hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y a los que estuvieron ahí en esta mañana, compartiendo, recibiendo esta palabra, desde acá quiero enviarles un saludo. Vamos a dejarlos con la paz de Cristo allá, para que el Señor les bendiga y Dios les guarde a todos ustedes en esta mañana. Un abrazo.